Ella me avergonzó frente a todos, así que terminé nuestro compromiso allí mismo, en la fiesta. Sostenía una mini quiche cuando sucedió. De espinacas y queso de cabra, todavía tibia. No había comido en todo el día porque sentía que mi corbata de moño estaba demasiado apretada y no quería hincharme frente a sus amigos. Así que, cuando esa pequeña bandeja se acercó, tomé una, sonreí como una mascota bien entrenada y me paré junto a la ventana fingiendo que entendía algo sobre maridajes de vino. Y entonces lo dijo, en un micrófono, frente a 60 personas, su familia, mis compañeros de trabajo, el tipo que encera mi auto. Ni siquiera tengo un auto de lujo. Es solo que entro en pánico bajo presión y empecé a pagar por encerados que no necesito. En fin, esto es lo que dijo. Si alguna vez se han preguntado cómo es salir con un Golden Retriever con ansiedad, pues, aquí lo tienen. Risas. Más risas. Me sonrió con suficiencia como si fuera algo tierno. Como si debiera sentirme honrado de ser el remate del chiste de la noche. Miré a mi alrededor para ver si a alguien más le parecía que esto estaba mal. Spoiler, a nadie más le pareció. Sus amigas se doblaban de la risa. Mi jefe me dio un pulgar arriba de lástima. Un tipo incluso aplaudió. Así que hice lo que cualquier hombre adulto haría en ese momento. Dejé caer la mini quiche. Cayó en cámara lenta, como en una película de guerra donde le disparan a alguien y sabes que es grave porque la banda sonora se silencia. Plop. Directo al suelo de concreto pulido. Un pequeño cráter perfecto de tristeza de espinacas. Y fue entonces cuando supe que no podía casarme con ella. No por la quiche. Ni siquiera por el comentario del Golden Retriever, aunque nunca he escuchado una descripción más precisa de toda mi personalidad. Fue por lo que vino después, lo que dijo a continuación, pero se esfuerza tanto. Por eso lo amo. Es como una pequeña roomba con baja autoestima. Eso fue todo. Roomba con baja autoestima. ¿Alguna vez han escuchado una frase que resume perfectamente por qué su alma siente como si llevara calcetines húmedos todos los días? Le entregué mi bebida a la persona más cercana. Ni siquiera hice contacto visual. Simplemente la pasé como si fuera un objeto maldito. Caminé directamente a la cabina del DJ y le pedí el micrófono. El DJ parecía un tipo que es DJ a tiempo parcial y estudia biología marina a tiempo completo. Le dije, ¿puedo tomar esto prestado? Y se encogió de hombros como si ya hubiera visto morir 5 compromisos esa semana. Tomé el micrófono, aclaré mi garganta y luego dije, alto y claro, rompo el compromiso. Ahora mismo. No soy un chiste. No soy una mascota, y por supuesto que no soy una romba. Silencio. Excepto por una mujer en el fondo que susurró, acaba de decir romba. Dejé el micrófono y salí, así sin más. Sin gritos, sin peleas, simplemente salí de escena por la izquierda, cojeando un poco porque mis zapatos de vestir eran demasiado pequeños y no quise quejarme antes. Me subí a mi auto, me quedé sentado allí, olvidé encenderlo durante unos 10 minutos, solo mirando mi reflejo en el parabrisas, preguntándome si realmente acababa de hacer eso. Preguntándome si me arrepentiría. Honestamente, todavía me lo pregunto. No dormí esa noche. No porque ya estuviera desconsolado o siquiera sorprendido. Simplemente no podía dejar de reproducir la escena una y otra vez. Las risas, su sonrisa burlona, la expresión en su cara como si se suponía que debía agradecerle por llamarme un electrodoméstico descompuesto frente a 3 personas diferentes a las que les he prestado dinero. ¿Saben lo que hice después de irme de la fiesta? Fui a un Waffle House. Todavía con mi ropa de la fiesta de compromiso. Todavía con mi etiqueta con mi nombre. Idea suya, por cierto, para que la gente supiera quién es Todd. La mesera me llamó de corazón y me preguntó si quería mis hash browns esparcidos o cubiertos, y casi lloró. No por la amabilidad, sino porque no tenía idea de lo que significaba ninguna de las dos cosas y no tenía la energía para preguntar. Me senté en esa cabina durante 2 horas, masticando una tostada seca y preguntándome cuántas personas se estaban enviando mensajes sobre lo que acababa de pasar. Resulta que muchas, porque cuando finalmente llegué a mi apartamento alrededor de las 4 de la madrugada, mi teléfono tenía 47 mensajes sin leer. La mayoría eran de Celia. Algunos eran largas notas de voz que no me atreví a abrir.
Algunos eran mensajes de texto que comenzaban con, no puedo creer que me hayas hecho esto a mí, y lentamente se convirtieron en, me humillaste frente a mi familia. Irónico, considerando que el tema de la noche aparentemente era, apuntemos y riámonos todos de Todd. Pero fue el último mensaje el que me tomó por sorpresa. Solo decía, sabías en lo que te estabas metiendo. Y tal vez esa es la parte que más me afectó, porque sí, tal vez lo sabía. Tal vez ignoré las señales, las pequeñas indirectas, los comentarios de solo es broma, que en realidad nunca sonaron como bromas. La forma en que sus amigas me miraban a veces, como si fuera un animal rescatado lindo pero estúpido. La vez que me dijo que doblaba la ropa como un niño y luego volvió a doblar cada camisa que toqué mientras tarareaba. Aún así, no esperaba lo que vino después. A las 10:43 de la mañana. De la mañana siguiente recuerdo la hora porque sostenía un café tibio que había calentado 2 veces en el microondas. Recibí una captura de pantalla de mi amigo Grant. Solo la imagen, sin texto. Era de un chat grupal titulado El cuarto de guerra de la boda de Celia. Aparentemente, alguien en el grupo publicó accidentalmente una foto mía de la fiesta. Yo, sosteniendo la mini quiche. Se puede ver el segundo exacto en que mis ojos se apagan por dentro. Y el pie de foto, la roomba intentando procesar emociones. Emoji de un robot llorando de la risa. Estaban haciendo memes de mí en el chat grupal de sus damas de honor. No era solo ella. Eran Kendra y Becca y su prima Ava, a quien una vez llevé al aeropuerto a las 3 de la madrugada cuando su Uber se canceló. Me llamaban roomba antes del discurso. Mucho antes, como meses antes. Ese no fue un momento espontáneo y gracioso. Fue un número ensayado, un chiste que habían estado puliendo. Tal vez incluso algo que esperaban con ansias. Me quedé mirando la captura de pantalla durante mucho tiempo. Estaba pixelada y un poco borrosa, pero vi mi propia expresión. Parecía que me estaba esforzando tanto por mantener la compostura, por reír, por seguirles el juego, por ser el tipo relajado y tranquilo que a todo el mundo le gusta. Y mientras tanto, yo era el remate del chiste. No lloré. Simplemente me senté en la mesa de mi cocina y miré al suelo durante lo que pareció una hora. Luego abrí mi laptop, inicié sesión en nuestro sitio web de planificación de bodas, el que tenía nuestras fotos de compromiso y una cuenta regresiva que decía, faltan 41 días. Y eliminé mi cuenta. Me cerró la sesión inmediatamente. Y así, sin más, ya no estaba invitado a mi propia boda. Uno pensaría que eliminarse a uno mismo de su propia boda traería algún tipo de paz. Que tal vez me sentiría poderoso, liberado, como un hombre reclamando su dignidad o lo que sea. Pero no, todo lo que sentía era hambre, porque una vez más había olvidado comer y estaba sobreviviendo a base de café amargo y el pegamento dentro de unas mentas para el aliento baratas. Y de alguna manera, a pesar de hacer estallar el sitio de la boda y anunciar la ruptura en sonido envolvente en una fiesta, Celia todavía no había captado el mensaje. Me envió un correo electrónico de 5 párrafos a la mañana siguiente. El asunto era, necesitamos hablar como adultos. Esa debería haber sido mi señal para cerrar la laptop y arrojarla a un volcán, pero soy un ingenuo que busca un cierre, o un castigo, o tal vez simplemente soy adicto a que me subestimen. Lo abrí. El tono era condescendiente, como si hubiera derramado vino tinto en un sofá prestado y ella estuviera decepcionada, no devastada. No se disculpó, ni una sola vez. En cambio, escribió cosas como, lamento que te sintieras herido y malinterpretaste el tono. Y mi favorita personal, siempre has tenido problemas para tomar las bromas, pero eso es parte de tu encanto. ¿Parte de mi encanto? Como si ser arrollado emocionalmente en público fuera una peculiaridad adorable que aporto a la relación. Todd, emocionalmente frágil, se dobla como el origami, llora durante los comerciales de productos farmacéuticos. Adorable. Y luego vino el golpe de gracia. Adjunto al correo electrónico había una hoja de cálculo titulada, proveedores reembolsables. Acción requerida. Había enlistado a todos los proveedores que contratamos para la boda. El lugar, el fotógrafo, el cuarteto de cuerdas que iba a tocar una versión lenta de TNG Dream mientras caminábamos hacia el altar. Cada fila tenía una nota al lado, como Todd debe dar seguimiento o Todd pagó el depósito, reembolsar. No estoy bromeando. Me había asignado tarea para la ruptura.
Como si ella fuera la CEO y yo su asistente ejecutivo que necesitaba encargarse del desorden para que ella pudiera seguir adelante. ¡Qué descaro! Pero la parte que realmente me transportó a otra dimensión fue el mensaje de voz de su madre. Aparentemente, Celia le había dicho que estaba teniendo un episodio emocional y que estaba en picada. Su madre llamó para ver cómo estaba, lo que resultó significar hacerme gaslighting de forma pasivo-agresiva durante 3 minutos completos. «Sabes, cariño», dijo con esa voz que las mujeres mayores usan cuando intentan sonar comprensivas pero en realidad están insultando todo tu ADN, Celia siempre ha sido juguetona. Si no puedes soportar una pequeña broma, tal vez no estabas listo para las verdaderas presiones del matrimonio. Luego agregó, como si lo estuviera leyendo de una nota adhesiva, a nadie le gustan los dramáticos, Todd. Colgó sin despedirse. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono como si me hubiera traicionado personalmente. ¿Dramático? ¿Yo, dramático? Fui el único en esa fiesta que no aplaudió cuando me llamaron Romba. No hice una escena. Me fui con elegancia. Ni siquiera bloqueé el auto de nadie en el estacionamiento, a pesar de que su primo se estacionó sobre la línea y se lo merecía. Pero aparentemente, ahora yo era el inestable. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una notificación de Dropbox. Celia y yo teníamos una carpeta compartida que usábamos para documentos de la boda, fotos, planes de viaje. Había olvidado que existía, pero alguien acababa de subir un archivo nuevo. El título era Borrador discurso Todd jajaja docx. Hice clic. Era un borrador del discurso que dio en la fiesta de compromiso. Múltiples versiones, de hecho, fechadas semanas atrás, lo que significa que lo había escrito, revisado y guardado con un nombre que se burlaba de mí antes de que dijera una sola palabra en ese micrófono. Esto no fue espontáneo. No fueron los nervios. Fue intencional. Planeó humillarme. Lo ensayó como un monólogo de comedia. Cerré el archivo, cerré la sesión de Dropbox y sentí algo extraño en mi pecho, como duelo, pero con más cafeína y rencor. No estaba desconsolado. Estaba furioso. Y fue entonces cuando decidí, no más energía de chico triste. No más salidas educadas. Si querían a alguien dramático, estaban a punto de tener una actuación digna de Broadway en toda regla. Hay un tipo de calma muy específica que llega justo antes de hacer algo increíblemente estúpido. No es confianza. No es valentía. Es quietud. Como si tu cerebro dijera, bueno, ya nada más importa, así que lancemos los dados. Ese era yo, de pie en mi cocina en pantalones de pijama a las 2:11 de la madrugada, comiendo una sola rebanada de queso cheddar fuerte directamente del refrigerador, escribiendo lo que pronto se convertiría en el correo electrónico más inoportuno y accidentalmente viral que he enviado. Ojalá pudiera decir que fue estratégico. Ojalá pudiera decir que calculé cuidadosamente cada oración. Pero en realidad, simplemente abrí un correo electrónico en blanco, tecleé como un hombre poseído, y cuando sentí que mis dedos sangraban emociones, aplasté el botón de enviar a todos con el abandono temerario de un hombre al que verdaderamente, absoluta y completamente se le había agotado la dignidad. El asunto decía, respecto a la boda, de parte de Todd. El correo electrónico se envió a todos en nuestra lista de invitados de la boda. Los amigos de Celia, su familia, mi jefe, su ex que de alguna manera estaba invitado, para cerrar ciclos, nuestro oficiante, un viejo profesor mío de la universidad y 2 personas cuyos nombres ni siquiera reconocía. Comenzaba con, hola a todos. Quiero agradecerles por ser parte de lo que casi fue un capítulo muy hermoso de mi vida. Agradable, tranquilo, con clase. Luego, se descarriló. Desafortunadamente, no me casaré con alguien que me trata como un chiste. La fiesta de compromiso a la que asistieron no fue una celebración. Fue un roast al que nunca acepté participar. No se me informó que yo sería el entretenimiento, ni que mi estabilidad emocional estaría sujeta a revisión pública por personas que bebían sangría en frascos de vidrio. ¿Seguí? Hice referencia al apodo de Romba. Mencioné los borradores del discurso. Puede que haya o no haya llamado al chat grupal chicas pesadas para millennials con tableros de Pinterest. Y sí, adjunté una captura de pantalla del archivo de Dropbox con el nombre del archivo circulado en rojo. Pero fue el párrafo final el que aparentemente golpeó más fuerte.
A aquellos de ustedes que se rieron de mí esa noche, los perdono. Sé que era más fácil reír que decir, oye, tal vez esto está un poco mal. A los que no se rieron, gracias. A Celia, espero que algún día alguien escriba un discurso sobre ti, te entregue una bebida y diga, es broma, justo después. Tal vez entonces lo entiendas. Me despedí con un saludos, Todd, como si fuera una carta de renuncia. Luego me fui a la cama, no porque me sintiera triunfante, sino porque tenía acidez estomacal y fatiga emocional, y la rebanada de queso no me había caído bien. Cuando desperté, el caos. 69 respuestas. Una era solo un emoji de calavera. 2 eran de los primos de Celia diciendo, ¿qué diablos? Una respuesta de su compañera de cuarto de la universidad simplemente decía, bien por ti. Pero la más inesperada vino de su dama de honor, Lexi, una chica que apenas conocía, que siempre usaba pañuelos de seda y nunca decía mucho. Ella respondió en privado, no. Oye, no. Hola, Todd. ¿Solo? He estado esperando a que te despertaras. Necesito mostrarte algo. Nunca debiste ver el discurso. Parpadeé ante la pantalla. Esperé. Mi ritmo cardíaco se triplicó. Luego llegó otro mensaje. Un enlace a una carpeta compartida. Añadió, no es solo el discurso, es todo. Ha estado planeando esto desde enero. Ni siquiera sabía qué significaba esto, pero hice clic en el enlace, y allí estaba, una carpeta titulada Noche de ensayo, jajaja. Dentro, docenas de vídeos, grabaciones privadas, capturas de pantalla, memos de voz de Celia y sus damas de honor. El peor, un vídeo donde Celia está sentada en el sofá con una copa de vino, riendo histéricamente mientras lee en voz alta su borrador del discurso. Y sus amigas están calificando las ofensas en una escala del 1 al 10. La línea de la romba, sólida, dice alguien. Necesita un final más contundente, dice otra. Y luego Celia dice, quiero que lo sienta. Es demasiado bueno. Será bueno para él. Ese fue el momento en que mi estómago se desplomó hasta el suelo. No era solo una broma. No eran los nervios. No era un malentendido. Era una humillación planeada, disfrazada con copas de champán y luces de hadas. No volví a llorar. No me enfurecí. Solo me quedé allí, viéndola reír, calificando su propia crueldad como si fuera un set de micrófono abierto. Y de repente, la fiesta, los correos electrónicos, el mensaje de voz de su madre. Todo encajó en su lugar, como piezas de un rompecabezas que nunca quise ver. No había esquivado una bala. Había escapado de una ejecución. No salí de mi apartamento ese día. No me duché, no comí, ni siquiera parpadeé durante más de 5 segundos, a menos que fuera para evitar las lágrimas. Simplemente me quedé sentado, dejando que la pantalla de mi laptop se atenuara lentamente. Mirando esa maldita carpeta que Lexi me envió, como si de repente pudiera incendiarse y liberarme de la realidad que acababa de entregarme. Me había llevado menos de 3 minutos darme cuenta de la verdad. Celia no era descuidada. Era calculadora. No era una boda que se vino abajo. Era una actuación que había estado escribiendo durante meses. El anillo, el lugar, la lista de invitados. No eran símbolos de amor. Eran utilería. Y yo era el gran final. Alrededor de las 5 de la tarde, Lexi llamó. No envió un mensaje primero. No preguntó si quería hablar. Simplemente llamó, como si supiera que no contestaría si me daba tiempo para pensar. Respondí al cuarto timbre porque todavía soy el tipo de idiota que piensa que la gente merece el beneficio de la duda. Comenzó con, oye, sé que probablemente no quieres escuchar mi voz en este momento. Tenía razón. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Yo me reí. Esa noche, me reí del discurso. Pero en el segundo en que te marchaste de la azotea, supe que nunca había visto a alguien más solo en una habitación llena de gente, y me sentí fatal. Sonaba destrozada, como alguien que ha estado guardando un secreto durante demasiado tiempo. Me lo contó todo. Comenzó en enero, cuando Celia propuso por primera vez la idea de hacer un roast ligero de mí durante la fiesta de compromiso. Todas pensaron que era inofensivo.
Ustedes bromean todo el tiempo, dijeron. Se reirá con ustedes, dijeron. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las bromas dejaran de ser tiernas. Aparentemente, Celia había estado recopilando material durante meses. Tomaba notas. Probaba líneas. Mencionaba algo que yo hacía, como la vez que accidentalmente le envié por Venmo al paseador de nuestro perro 8,500 pesos en lugar de 850, y lo convirtió en un chiste. Incluso practicaron en el brunch de las damas de honor. Lexi me contó sobre una cena en particular en marzo donde Celia pasó su borrador inicial y le pidió a la mesa que lo pulieran entre platos de vino. Alguien, creo que su amiga Sadie, dijo, quizás deberías bajarle el tono. Celia simplemente se rió y dijo, si no puede aguantar una broma, ¿cómo va a sobrevivir al matrimonio? Pero no era solo eso. Lexi vaciló, luego dijo, creo que quería castigarte. Le pregunté por qué. Suspiró y dijo, porque no eres dramático. No eres problemático. No engañas. No peleas. Eres seguro. Y Celia no sabe qué hacer con la gente segura, así que crea caos. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Pensé que ser el chico bueno era suficiente. Pensé que ser paciente, considerado y comprensivo me hacía digno de su amor, pero para ella, eso me hacía aburrido, predecible, poco desafiante. Así que fabricó un momento que la haría sentir poderosa de nuevo. Lexi se disculpó, no de esa manera casual y superficial. Dijo las palabras lentamente, con cuidado, como si las hubiera practicado. Lamento no haberla detenido. Lamento haberme reído. Lamento haber pensado que era divertido hasta que dejó de serlo. Y lamento que tuvieras que enterarte así. Y por alguna razón, eso me hizo llorar. No grandes sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que se escaparon mientras asentía y decía, gracias. Después de la llamada, recibí otro mensaje. Esta vez de alguien de quien no había sabido nada en más de un año, Danica. Danica salía con la ex mejor amiga de Celia, Tasa. Nos habíamos conocido un par de veces. Era directa, inteligente y una vez me dijo que yo era demasiado serio para estar con Celia. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Su mensaje decía, oye, Todd, vi el correo. Tengo algo que quizás quieras ver. Celia ya ha hecho algo así antes. Mi estómago se revolvió. Me envió capturas de pantalla, textos antiguos entre Celia y Tasa de hace más de 2 años, cuando Celia todavía salía con un tipo llamado Marco. Había oído hablar de él vagamente. Ella dijo que terminaron amigablemente, que él era demasiado intenso. Nunca lo cuestioné, pero las capturas de pantalla contaban una historia diferente. Celia había planeado ignorarlo por semanas. Bromeaba sobre probar su resistencia emocional siendo fría, luego excesivamente cariñosa, luego fría de nuevo. Se jactaba de lo confundido que se veía en su fiesta de cumpleaños. Literalmente escribió, es como, quemados, emocional y a él no paran de darle. Y la peor parte, también tenía un apodo para él. Señor Berrinche. Miré esa pantalla y sentí que se me erizaba la piel, porque de repente ya no era solo un tipo desafortunado que fue avergonzado en su propia fiesta de compromiso. Yo era la segunda parte de su pequeño experimento, una secuela, una repetición. Y me pregunté cuántos otros habría por ahí. Cuántos chicos buenos se convirtieron en el remate de un chiste porque Celia necesitaba una audiencia y no sabía escribir chistes de verdad. Cerré la laptop, me senté en el sofá y, por primera vez en días, sonreí. No porque me sintiera mejor, no porque algo se hubiera arreglado, sino porque ahora, al menos, lo sabía. Sabía la verdad, toda la verdad. No más dudas. No más excusas. No estaba loco. No estaba exagerando. No estaba siendo demasiado sensible. Simplemente era el siguiente tipo en una larga fila de personas que confiaron en alguien que sonreía mientras sostenía un cuchillo a su espalda. Y me quedaba una última jugada. Pensé que había terminado. Después de la confesión de Lexi y las capturas de pantalla de Danica, realmente creí que había llegado a la cima de este desastre emocional. Tenía un cierre, o al menos lo suficiente como para dejar de revisar compulsivamente mi correo electrónico como un contador divorciado esperando los resultados de una auditoría.
Me dije a mí mismo que no volvería a hablar de ella, que seguiría adelante, que estaba por encima de todo esto. Y entonces su padre me envió un correo electrónico. No Celia, ni sus amigas, ni sus secuaces de la hermandad que todavía me siguen en Instagram como espectadores en la escena de un crimen. Su padre, de todas las personas. Asunto, deberíamos hablar, de Patrick, el padre de Celia. Casi lo borro sin abrirlo, pero la curiosidad es una enfermedad y nunca he tenido los anticuerpos para el autocontrol. Así que hice clic. Lo que esperaba, un correo electrónico severo y paternal de ¿cómo te atreves? Algún tipo de limpieza de reputación. Tal vez incluso amenazas de acciones legales por el correo que envié a la lista de la boda. Lo que recibí no fue eso. Comenzaba con, Todd, quiero que sepas que no todos nos reímos esa noche. Continuó diciendo que se había sentido incómodo durante todo el discurso. Que siguió esperando que Celia girara hacia algo dulce, algún momento sincero para concluirlo todo, y nunca llegó. Miré a mi alrededor y pensé, ¿es esto un roast de comedia o una fiesta de compromiso?, escribió. Pero a nadie más parecía molestarle. Tu cara lo decía todo. Luego dijo las palabras que casi me dejan sin aliento. No es la primera vez que hace algo así. Ojalá hubiera intervenido hace años. Pensé que ya lo había superado. No dio más detalles, pero no era necesario. El patrón era claro. Todos los demás simplemente habían tenido demasiado miedo o habían sido demasiado leales para decirlo en voz alta. Pero ahora que la máscara se había caído, la brillante y curada máscara pública que Celia usaba en entornos sociales, la gente estaba empezando a hablar. Terminó el correo electrónico con, si alguna vez quieres hablar, te debo al menos eso. Cuídate, Todd. Me quedé allí, atónito. Una parte de mí se sintió reivindicada. El resto de mí simplemente se sintió triste. No por mí, ni siquiera por Patrick, sino por Celia. Porque una cosa es que un extraño te señale. Otra muy distinta es que tu propio padre lo haga por escrito. Pero justo cuando pensaba que toda esta saga podría finalmente calmarse, Celia lo hizo público. Esa noche, recibí una notificación de alguien en Facebook. Una captura de pantalla. Celia había publicado una larga y cuidadosamente redactada actualización de vida en su perfil. Pública, abierta al mundo. No estaba dirigida a mí directamente, pero el subtexto no era exactamente sutil. A veces las personas no son quienes parecen. A veces, aquellos que afirman ser víctimas en realidad solo están enojados porque no pudieron controlar la narrativa. Siempre elegiré la risa sobre la amargura, la alegría sobre la crueldad y la sanación sobre la culpa. Corazón amarillo. Había hashtags. Siguiendo adelante gracias sobre drama deja que la gente crezca. Los comentarios eran un desastre. Algunas de sus amigas elogiaban su valentía. Otras eran más cautelosas, me alegro de que estés bien, te deseo paz, se necesitan dos para bailar tango. Apoyo clásico y no comprometido. Y luego estaban los mensajes directos, de gente que había leído mi correo, gente que no conocía, gente que había pasado por cosas similares con ella o con otras personas como ella. Un tipo escribió, amigo, ni siquiera te conozco, pero leer tu historia me hizo sentir que no estaba loco por alejarme de alguien que me trataba como un personaje secundario en mi propia relación. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta ya no era solo mi historia. De alguna manera, se había convertido accidentalmente en algo más grande, un símbolo de algo que nunca tuve la intención de representar, un tipo tranquilo que fue humillado públicamente y finalmente estalló de la manera más pasivo-agresiva posible. Y, honestamente, eso me aterrorizó, porque ahora no solo estaba lidiando con un corazón roto. Estaba lidiando con la atención, algo que nunca quise. El mismo foco que Celia usó para burlarse de mí ahora se volvía hacia ella. Y no podía decir si sentía justicia o culpa. Luego, justo antes de la medianoche, mi teléfono vibró. Un nuevo archivo de Dropbox. Sin nombre, sin remitente, solo un archivo de vídeo titulado Cena-7-marzo. Lo abrí. Celia, sentada en la mesa de un restaurante, riendo, sosteniendo un cóctel, inclinándose hacia la cámara, y sus palabras exactas, chicos, les juro por Dios, si Todd alguna vez me deja, lo demandaré por daños emocionales porque he entrenado a este hombre como a un perro. Me prepárate.
Dobla mi ropa. Hice que dejara de comer pan porque le dije que le hinchaba la cara. Y me creyó, de verdad me creyó. ¿Quién hace eso? Se oían risas de fondo. Alguien aplaudió. La cámara tembló con el movimiento y luego Celia sonrió a la cámara y añadió, el matrimonio es solo una broma a largo plazo. Él aún no lo sabe, pero lo va a descubrir. Cerré la laptop, me levanté, y por primera vez en toda esta pesadilla, sentí rabia. No del tipo lento y latente. No un corazón roto disfrazado de ira. Me refiero a furia cruda, temblorosa, con el pulso acelerado. Porque de repente, me di cuenta de algo que no había querido admitir antes. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de quién es Celia y de lo que es capaz de hacer cuando cree que nadie está mirando. Y ahora, yo tenía la cinta. No dormí esa noche. Otra vez. El vídeo seguía reproduciéndose en mi cabeza como si estuviera en bucle. Su voz, esa sonrisa confiada y petulante que llevaba como perfume, resonando en mi cráneo una y otra vez. El matrimonio es solo una broma a largo plazo. Él aún no lo sabe, pero lo va a descubrir. Miré el archivo en mi escritorio como si fuera una bomba de tiempo, porque en cierto modo lo era, ¿no? Ese clip de Dropbox lo tenía todo. Tono, prueba, contexto. No estaba exagerado. No estaba fuera de contexto. Era ella, con la máscara completamente quitada, alardeando de manipularme como si yo fuera un proyecto personal que podía desmantelar por deporte. Y ahora yo lo tenía. Pero, ¿qué haces cuando sostienes una granada con el nombre de otra persona grabado en ella? No quería ser ese tipo, el ex rencoroso que publica vídeos de venganza en línea. No estaba tratando de arruinarla. Solo quería que me dejaran en paz. Quería que las risitas se detuvieran. Quería que la gente entendiera por qué me fui de la fiesta con lágrimas en los ojos y media mini quiche en el zapato. Así que no publiqué el vídeo. Se lo envié a una persona, Lexi. Sin contexto, sin mensaje, solo el archivo. Porque necesitaba que alguien más, alguien dentro de ese grupo de amigas, mirara ese clip y dijera, sí, eso no está bien. Necesitaba saber que no estaba delirando, que no era solo un tipo sensible que no sabe aguantar una broma. Me llamó 15 minutos después. Ni siquiera dije hola. Solo respondí con, ¿lo viste? Lexi guardó silencio por un segundo. Luego susurró, santo cielo. No intentó suavizarlo. No puso excusas. Simplemente siguió diciendo, Dios mío, Todd, una y otra vez como un cántico. Luego dijo algo que no esperaba. Le ha hecho esto a otras personas, pero esta es la primera vez que la atrapan tan claramente. No tienes idea de cuánto tiempo algunos de nosotros hemos estado fingiendo no verlo. Y fue entonces cuando estallé. Algo se rompió dentro de mí. Tal vez fue el agotamiento. Tal vez fue la humillación acumulada de meses, años de pequeños cortes disfrazados de afecto. Pero abrí un nuevo correo electrónico, arrastré el archivo de vídeo, escribí 3 oraciones y presioné enviar. Asunto, ¿querías una narrativa? Aquí tienes la mía. Se lo envié a todos los de antes. La misma lista de la boda. Las mismas personas que se rieron del discurso de la roomba y enviaron emojis de corazón después de su publicación en Facebook sobre elegir la alegría sobre la crueldad. No escribí un manifiesto. Solo dije que iba a seguir adelante en silencio. Pero que luego me llegó este clip y me di cuenta de que el silencio protege a las personas equivocadas. Hagan con esto lo que quieran. Sin hashtags, sin gran final, solo hechos. Y luego me desconecté. Ese debería haber sido el final. No lo fue. Para el mediodía del día siguiente, alguien había filtrado el vídeo a Twitter, TikTok y luego a Reddit. Yo no lo publiqué. Todavía no sé quién lo hizo, pero se extendió rápidamente, porque por supuesto que lo hizo. Algo sobre una mujer hermosa burlándose de su dulce y sensible prometido en un restaurante elegante es carnada para Internet. Especialmente cuando puedes ver el momento exacto en que la máscara se cae. El clip se volvió viral en 24 horas. Artículos de opinión, vídeos de reacción, debates en podcast titulados, ¿es divertida la manipulación emocional, o Rombagate?
Cuando las bromas se convierten en abuso. La gente empezó a llamarme el tipo que se escapó, lo que extrañamente me hizo sentir peor, como si fuera un concursante de un reality show que sobrevivió a la eliminación. La página de Celia se volvió privada y luego desapareció. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse más surrealistas, recibí un mensaje anónimo. Sin nombre, solo un número. No lo reconocí. El mensaje decía: hay algo que todavía no sabes. No solo se burló de ti. Nunca iba a casarse contigo. ¿Qué demonios significaba eso? Respondí: ¿quién eres? No hubo respuesta. Unos minutos después, recibí un correo electrónico de Lexi. Reenviado de alguien llamada Angela, aparentemente una excompañera de trabajo de Celia. Adjunta había una captura de pantalla de una conversación entre Celia y una amiga en común, fechada hace 4 meses. Celia, en realidad no voy a seguir con esto. Lo estoy alargando. De ninguna manera me voy a casar con Todd. Es dulce, pero es solo relleno. Terminaré con él después de la fiesta. Quizás en Europa. Algo dramático. Mis pulmones dejaron de funcionar. Relleno. Esa palabra me reconfiguró. Eso es lo que yo era para ella. No una persona, no una pareja, no alguien con un corazón, un futuro o un pulso. Solo relleno. Como el arroz blanco que ignoras en un rollo de sushi o el amigo tranquilo que llevas a una fiesta para no tener que ir solo. De repente, todos los pequeños momentos volvieron de golpe. Sus medias sonrisas cuando hablaba de comprar una casa. Sus ojos en blanco cuando decía nosotros. La extraña manera en que no quería fijar las fechas de la luna de miel. La forma en que seguía llamando a la fiesta de compromiso contenido. Pensé que era una broma. Pensé que estaba a salvo. Nunca estuve a salvo. No era amado. Era una trama que ella estaba construyendo hacia un final que ya tenía escrito.